¿Qué significa ser puro de corazón? Quienes lo son, aman a Dios de todo corazón. Su búsqueda de la pureza y de la rectitud afecta todo el ámbito de su vida. Hoy estamos en nuestro día 130 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, hoy queremos agradecer principalmente por todas las madres del mundo, Señor. Ayúdalas, Señor, fortalécelas. Gracias, Señor, por todo el servicio que han dado, Señor, a sus familias, Padre. Llénalas de tu gracia, llénalas de tu bondad, Señor. Llénalas de tu amor. Gracias por sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Salmo 75. Dios humilla al orgulloso y exalta al justo. Para el director del coro, según tonada de No destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escojo el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Sela. Dije a los orgullosos, no se jacten, y a los impíos, no alcen la frente, no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza, porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura y de él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Salmo 76. El poder victorioso del Dios de Jacob. Para el director del coro con instrumento de cuerdas, Salmo de Asaf, cántico. Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. En Salem está su tabernáculo, en Sión su morada. Ahí quebró las flechas encendidas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Sela. Resplandeciente eres, más majestuoso que los montes de Casa. Fueron despojados los fuertes de corazón, durmieron su sueño, y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, jinete y caballo cayeron en profundo sueño. Tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció cuando Dios se levantó para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra. Sela. Pues el furor del hombre te alabará, con un residuo de furor te ceñirá. Hagan votos ustedes al Señor su Dios y cúmplanlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al que debe ser temido. Él cortará el espíritu de los príncipes, temido es por los reyes de la tierra. Para reflexionar. El Salmo 130, el Salmo 75, perdón, forma parte del grupo de salmos atribuidos a Asaf. Salmo 73 al 83, un levita y líder de adoración en tiempos de David, Primera de Crónicas 16. Aunque no se identifica un evento histórico específico, el Salmo refleja un contexto donde la injusticia y la arrogancia de los impíos parecen prevalecer, generando tensión en el pueblo de Dios. En continuidad con el Salmo 73, donde Asaf expresa su lucha al ver prosperar a los impíos, el Salmo 75 presenta una respuesta clara. Dios no ha ignorado el mal. Él es el juez justo que ha determinado el tiempo en que actuará, humillando al soberbio y exaltando a quien él quiere. El Salmo 75 inicia con una expresión de gratitud. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, porque cercano está tu nombre. Asaf reconoce que Dios no es distante, sino un Dios que actúa, cuya obra es visible en medio de su pueblo.
Este salmo nos recuerda que aunque el juicio de Dios no siempre es inmediato, nunca es incierto, su gobierno es soberano, su justicia es perfecta y su intervención es segura. Pero este salmo no solo celebra lo que Dios ha hecho, sino quién es Él, el juez justo. Aunque muchas veces parezca que el mal prospera y que todo está fuera de control, Dios mismo declara que ha establecido el tiempo en que actuará y que su juicio será perfecto. Nada ocurre fuera de su soberanía. Frente a esto, el salmista advierte contra la arrogancia. Los impíos se exaltan, confían en su propia fuerza y levantan su poder como si ellos gobernaran, ignorando a Dios en el proceso. Pero la verdad es otra, porque ni de oriente ni del occidente viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. No es el esfuerzo humano ni las circunstancias lo que determina nuestro lugar, sino la voluntad de Dios. El Salmo también nos recuerda que el juicio de Dios es real. La imagen de la copa llena que Él derrama sobre los impíos nos muestra que el pecado no quedará sin respuesta. Dios es paciente, pero también es justo. Sin embargo, para el justo, esta verdad no produce temor, sino adoración. Asaf termina exaltando a Dios, reconociendo que Él es digno de alabanza porque gobierna con justicia perfecta. A la luz del Evangelio vemos esta verdad de forma aún más clara. Cristo bebió la copa del juicio que nos correspondía, fue humillado en la cruz y exaltado por el Padre. En él vemos que Dios no solo juzga con justicia, sino que también salva con misericordia. El Salmo 76 forma parte del Salmo de los grupos atribuidos a Asaf y celebra el poder de Dios como defensor de su pueblo. Aunque no menciona un evento específico, muchos lo relacionan con intervenciones históricas donde Dios libró a Israel de sus enemigos, como la derrota del ejército asirio en tiempos del rey Ezequías, Isaías 37. En este episodio, el pueblo de Judá enfrentó una amenaza abrumadora por parte de Sennacherib. Humanamente no había salida, pero Dios respondió en oración de Ezequías y actuó con poder, derrotando al enemigo de manera milagrosa. El Salmo 76 parece reflejar este tipo de intervención divina, un Dios que no solo gobierna, sino que irrumpe en la historia para salvar. A lo largo de este salmo se exalta a Dios como Rey soberano, cuyo nombre es conocido en Judá y cuya morada está en Sión. Desde ahí, Él quebranta el poder de los enemigos, silencia a los poderosos y demuestra que ninguna fuerza humana puede prevalecer contra su voluntad. Dios se presenta como un guerrero que vence, que desarma al enemigo y hace cesar su fuerza, dejando en evidencia que la victoria no pertenece al hombre, sino a él. Ampliando el mensaje central, podemos explorar varios aspectos. Primero, la soberanía de Dios sobre las naciones. El Salmo enfatiza que Dios es el gobernante supremo de todas las naciones de la tierra. Desde su trono en Sión, Él ejerce su autoridad sobre los reinos terrenales y decide el destino de los pueblos según su voluntad soberana. Número 2, la protección divina. El Salmo resalta cómo Dios defiende a su pueblo de los enemigos, describe cómo Él interviene en momentos de crisis para librar a los justos y frustrar los planes de los malvados. Esta protección se manifiesta en diversas formas, desde la confusión de los enemigos hasta el uso de la guerra y el juicio de Dios. La adoración y el temor reverente. El Salmo invita a la adoración y al temor reverente de Dios. Reconoce que Él es digno de alabanza y reverencia debido a su poder y justicia. A través de la observación de sus acciones en la historia, el pueblo es llamado a rendirse delante de Él. Y número 4, la confianza en Dios en tiempos de adversidad. Aunque el Salmo celebra la victoria y el juicio de Dios sobre los enemigos, también enseña a confiar que en medio de la adversidad la protección de Dios no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de quien reina sobre esas pruebas. Este salmo también nos muestra que el juicio de Dios no es caótico ni arbitrario, sino justo y decisivo.
Él se levanta para salvar a los humildes de la tierra y para humillar la arrogancia de los hombres. En este sentido, el Salmo 76 se conecta con el Salmo 75. Lo que ahí se declara que Dios juzga y humilla y exalta en su tiempo, aquí se manifiesta en acción. Dios no solo promete justicia, sino que la ejecuta. A lo largo del Evangelio vemos el cumplimiento perfecto de esa verdad en Cristo. Él es el Rey victorioso que ha vencido a nuestros enemigos finales, el pecado, la muerte y Satanás, no por fuerza humana, sino por medio de la cruz. Lo que parecía derrota se convirtió en la victoria definitiva, asegurando para su pueblo una salvación eterna. Así, el Salmo 76 no solo celebra una victoria pasada, sino que nos llama a confiar que el mismo Dios sigue gobernando hoy en día. Aun cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, Él sigue siendo nuestro defensor y en su tiempo mostrará su poder y su justicia. Para meditar. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con aceptar que es Dios quien humilla y exalta en su tiempo y no tus circunstancias o esfuerzos? Cuando enfrentas situaciones que parecen injustas o imposibles, ¿respondes con temor y ansiedad o con confianza en que Dios sigue reinando y actuando como tu defensor? A la luz de Cristo, el Rey victorioso que venció a nuestros enemigos finales, ¿estás viviendo con una confianza activa en su victoria o sigues intentando pelear tus batallas en tus propias fuerzas? Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 130. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un muy hermoso Día de las Madres. Hasta pronto. Bendiciones.